¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a una emisión más de su programa Laboral en Serio. Y bueno, pues hoy tenemos un tema el cual aplica para todas las empresas, la mayoría de las empresas, y me refiero a la importancia que tienen las normas oficiales mexicanas en las mismas. Y para ello contamos con un invitado, el cual ya nos ha acompañado, pues es especialista en la materia laboral, seguridad social, y me refiero al licenciado Gabriel Arana Zamacona. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos de CADEFI. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Días, pero tardes, todo el mundo aquí ya diciendo cosas que no son, pero bueno, así pasa los programas en vivo. Buenas tardes, sí, efectivamente, tenemos hoy esta cita para platicar sobre la importancia de las normas oficiales mexicanas, que si bien es cierto, es un tema que la propia autoridad a veces ha pasado, digamos así, de noche. Ha pasado de noche en el sentido de que te dice, te voy a amenazar, te amenazo con que te voy a revisar, te amenazo con que te lo voy a cumplir, te amenazo con todo esto. Incluso ya ha habido, ¿cómo se llama? Ha habido lo que son las famosas procedimientos administrativos sancionador, las famosas multas y todo esto, y las cuales evidentemente caen en el Tribunal Fiscal de la Federación. Pero sí es importante mencionar que siempre nos va a causar molestia y sobre todo, aquí viene la parte interesante, hasta dónde llega el alcance de estas normas oficiales mexicanas, mi estimado contador, para todas las empresas, en este caso, que tienen evidentemente relaciones laborales. Así es. Sí, licenciado, pues mira, las normas oficiales mexicanas no son nuevas. Sí. Conocemos, yo creo que algunas personas han escuchado esa NOM 035 o la NOM 036, ¿no? De acuerdo. O la NOM 037, en la que ya está el proyecto. Exactamente. ¿No? Pero la verdad esto data de hace muchísimos años. Por ahí estábamos platicando que, por decirlo así, hay un diario oficial de 1961 que hablaba sobre esta ley, ¿no? de pesas y medidas, ajá. ¿no? Y lo controlaba la SECOFI. En aquel entonces. Quiero comentar de este preámbulo nada más de manera muy simplificada, sí, porque las normas oficiales mexicanas están en todas partes. Están en productos, están en servicios, ¿no? Y así sucesivamente. Están en procesos, ajá, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante, la verdad, todo esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque imagínate que un horno de microondas no tuviera una NOM. Exacto. O un automóvil no tuviera una NOM. Imagínate toda la problemática de los accidentes que ocurrirían por no tener una norma oficial. Entonces, por ahí me gustaría empezar, porque si le vamos dando esa estructura, ese orden, pues que nuestros amigos sepan la importancia que tienen esas normas oficiales mexicanas, ya aterrizándolas en su empresa. Las reglas del juego que tiene cada una de ellas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué serían las normas oficiales así técnicamente, vamos? Precisamente con esa última palabra definimos las normas oficiales mexicanas. Estamos aquí en Laboral en Serio. Para nosotros, Laboral en Serio, podríamos dividir en dos grandes grupos, las normas oficiales mexicanas, las que me aplica la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y las que yo tengo que aplicar, esa es la parte interesante, por competencia laboral. Debemos recordar que nosotros, derivado de la famosa reforma de 2012, tenemos lo que se llama el derecho a la capacitación, por supuesto, y a la certificación de competencias laborales. Es decir, que yo tengo que verificar que mis trabajadores cumplan con cierto proceso de capacitación y evidentemente también, como comentaba, revisar, por ejemplo, que cumplan con las normas. Caso concreto, por ejemplo, si tenemos una gasolinera, el personal que está en la gasolinera, por ejemplo, que está en las famosas islas estas que se llaman así, la máquina que te atiende la gasolina, el personal que está ahí que cumpla con las normas, por ejemplo, en materia de Pemex, que Pemex también emite sus propias normas, por ejemplo, en combustibles, y así. Entonces, una norma oficial mexicana es un reglamento técnico, es una normatividad técnica que debe de cumplir productos, servicios y demás disposiciones. Esto es un concepto que lo tenemos porque las normas oficiales mexicanas, el fundamento legal de las normas oficiales mexicanas es la famosa ley de la infraestructura para la calidad. Recordar que es una reforma, hubo una abrogación, precisamente antes de empezar, platicamos de eso, hubo una abrogación a la famosa Ley Federal de Metrología y Normalización. Esa fue hace un par de años, si no me recuerdo, fue abrogada, es decir, fue cambiada por la Ley de Infraestructura. Entonces, todo lo que tenga que ver con normas oficiales mexicanas, primero tengo que estudiar
esta propia ley de infraestructura para la calidad, que esa es una parte que evidentemente la autoridad, en este caso la Administración Pública Federal, la que tiene que observar, mi estimado contador. Ok, muy interesante. O sea, pero creo que vale la pena comentarlo que esto también emana de la Constitución Política. Claro. Porque para ver una ley, pues debe estar contemplada dentro de la Así Carta es. Magna. De hecho, aquí tengo dos vertientes. La parte laboral, que la tengo toda suscrita en el artículo 123, específicamente apartado A, es la, si no recuerdo, la fracción 19, no es cierto, la fracción 14, la fracción 15, si no recuerdo, que nos habla precisamente de, en caso laboral, de las normas en materia de seguridad e higiene, y en caso también de capacitación, entrenamiento y productividad. Y por otro lado, tenemos como un derecho fundamental, dentro de los primeros 21 artículos de la Constitución, el derecho a la mejora regulatoria. ¿Qué es esto? Que toda la autoridad, la Administración Pública Federal, tiene que revisar precisamente este tema de una mejora regulatoria, los famosos trámites. Es decir, porque vamos a decirlo así, toda norma oficial mexicana tiene que pasar, se le llama por un debido proceso de aprobación. Okay. El debido proceso de aprobación precisamente me lo regula esta ley que mencioné hace ahorita, la ley de infraestructura. Ahorita vamos a checar ese tema, pero sí es interesante mencionar que la parte laboral la encuentro yo como parte de mis obligaciones como patrón, es decir, la misma Constitución me dice, tú patrón tienes que cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y higiene, y eso lo trasladamos obviamente al artículo 132 Ley Federal de Trabajo, y de ahí obviamente a los diferentes reglamentos que más adelante vamos a platicar de ellos, estimado contador. Ok, o sea que sí está bien definido, ¿no? O sea, en la Constitución, en las leyes, como bien comentas, la ley de infraestructura, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Así la misma ley del Seguro Social, nada más que a veces no lo vemos. Es correcto. Pero sí está dentro de las leyes. Ejemplo, en la ley del Seguro Social, cuando hablamos del tema riesgos de trabajo, por supuesto, ahí estamos hablando también de seguridad e higiene, ¿no? Exactamente. Seguridad, accidentes e higiene, salud, perdón. Así es. Salud, porque ya le cambiaron también esa parte, salud, enfermedades, ¿no? Así es. El ejemplo más latente ahorita, si ya leímos lo que platicó hace 8 días, los contadores, el amigo Rolando, que le mando un abrazo, contador Telésforo, de la norma 037. No sé si he estudiado en el proyecto, todos los que nos están escuchando, pero vi una parte especial sobre el famoso riesgo de trabajo. Nos dice parte del proyecto, dice, se considera riesgo de trabajo todo aquel que sea en traslado, del domicilio donde está teletrabajando al centro de trabajo. Obviamente usted platicaron ambigüedad, me acuerdo perfectamente que lo citaron, esa ambigüedad que es cuál es el centro de trabajo para el teletrabajador, por supuesto, pero esa parte también lo mencionaron. Entonces ahora caemos en una ambigüedad, ¿no? Que una norma oficial mexicana me dice que es un riesgo de trabajo. Ojo, una norma oficial mexicana me va a decir lo que es un riesgo de trabajo por encima de la Constitución, por encima de la Ley Federal de Trabajo. Entonces se va a poner interesante, por ejemplo, el caso específico de la 037, por ejemplo, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, que es la norma oficial mexicana 031, que nos dice, por ejemplo, las condiciones para una obra o una construcción. Y precisamente en esta norma, nos dice la obligación de cumplir a su vez con 12 diferentes normas oficiales mexicanas. Es decir, si nos metemos a estudiar cada norma, hay que revisar qué otra norma nos pide el cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Eso se pone sumamente interesante, contador. Sí, pues así como entiendo, entonces, más bien las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas. Así es correcto. Y valga la redundancia, y normativas de qué es lo que son obligatorias, o sea, que los deben llevar a cabo las empresas. O sea, esto no es que si quiero o no quiero. Las normas oficiales mexicanas por sí solas, al haber sido publicadas en un diario oficial de la Federación, al haber sido que emanan de la Constitución y de esas leyes de un debido proceso. De un debido proceso, a final de cuentas entonces cumplen con ese requisito legal. Así es. Pienso que por ahí entonces la autoridad sí pudiera hacerlas valer, empezar a través de las inspecciones de trabajo a decir, oye, vengo a inspeccionar, a verificar que efectivamente, ahorita nos vamos a ir, o sea, es así como generalidades. Claro. Y ya después nos vamos a ir específicamente en qué casos va a aplicar cómo va a aplicar, digo, para que todos nuestros amigos tengan una idea de por qué la importancia de este tema. Exactamente. ¿No? Creo que ya hablamos por ahí en alguna ocasión la importancia del expediente laboral y le dimos un enfoque, un enfoque a esa prevención, a esa defensa que podemos tener simplemente con el puro expediente laboral. Claro. ¿No? Ahorita la idea es también decir, oye, a ver, vamos a ver cómo se cocina esto de las normas oficiales mexicanas, porque pues de entrada, pues decías tú que son 44 ahorita las que específicamente de trabajo y previsión social son 44,
próximamente 45 las que están vigentes. Okay. Y como son 44, bueno, sabemos de antemano que se dividen, por ejemplo, en 5 grupos. Eso no lo hace la división nosotros, sino lo hace la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ese grupo, aquí tenemos el acordeón, el grupo de seguridad, el grupo de salud, el grupo de organización, el grupo de específicas y de producto. Se divide en 5 diferentes grupos las normas oficiales mexicanas exclusivamente de trabajo y previsión social. Entonces, habrá que revisar, habrá que pasar, como parte de este famoso compliance que comentaba hace ratito, mi sistema, mi implementación de riesgos o mi análisis de riesgos de mi empresa tiene que revisar cuál me aplica de acuerdo a mis actividades. Y no solo para ir al asunto, sino para, por ejemplo, se dedico una empresa al rubro de hotelería, es un hotel. Al ser un hotel, evidentemente tengo que revisar qué normas me aplican en materia de seguridad, salubridad sobre todo, ¿no? Y si tengo un restaurante, por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene por ahí una normativa, la famosa, la normativa, si me recuerdo, las 225 de famosa inocuidad alimentaria, que es cómo se producen los alimentos. Mis trabajadores deben de cumplir con esa norma. Eso es parte del tema que comentábamos de la famosa certificación de competencias laborales, que mi trabajador debe de conocer y aplicar este conocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, es interesante porque tenemos que analizar las que me aplican como empresa, como las que me aplican como actividad preponderante, lo que yo me dedico, hay que revisar cuál me aplica de las 44 normas, o bien a las funciones laborales que tienen mis trabajadores, también ver cuál es la que va a aplicar como tal contador. Ok, muy interesante. Estaba pensando ahorita mientras estabas platicando, ¿no? A final de cuentas, la idea es que nuestros amigos le vayan tomando sabor a este tema, no que lo vayamos viendo así como que, ay, eso... Qué aburrido. Qué aburrido, eso no nos va a aplicar. Tarde que temprano, la autoridad la va a hacer valer a través de plataformas, ¿no? Así que es. ya por ahí está haciendo pruebas. Esa parte, precisamente, contador, que usted dice que la autoridad va a hacer valer, de una vez les advertimos. Desde el primer programa que tuvimos aquí en la invitación, el contador comentábamos, se cuenta la leyenda que viene ahorita, bueno, explicando esta parte. A ver, la ley de trabajo, está la ley de trabajo con su 1000 y cacho artículos, y de ahí se divide en 3 diferentes reglamentos. Que aquí precisamente el maestro conoce mucho el reglamento del artículo 121-122 para el tema de PTU, que cuántas veces ha hablado de ese tema precisamente aquí en este mismo foro. Así es. Reglamento artículo 121-122. El reglamento federal de seguridad, salud en el trabajo, que también tengo que estudiarlo, y ese que me prevé la aplicación de las normas, el reglamento general de inspecciones laborales y aplicación de sanciones, que este reglamento es el que se prevé que se va a modificar prontamente. ¿Por qué? Porque la autoridad necesita más marco jurídico para poder, en este caso, buscarme las normas oficiales mexicanas. Y aquí viene un punto muy importante. Con este nuevo reglamento que se va a dar, cuenta la leyenda por ahí que Santo Pasillo dice que para el mes de agosto se va a publicar este nuevo reglamento, que es la modificación del reglamento que ya está. Viene por ahí la aplicación de un sistema de cumplimiento voluntario en el que va a incluir, es decir, la misma autoridad nos va a dar un compliance, que tenemos que cumplir, que incluye normas oficiales mexicanas de acuerdo a mi función que voy a tener yo como empresa. Obviamente, si yo cumplo con ese sistema de cumplimiento normativo, me voy a exentar de inspecciones laborales, por ejemplo, o de multas. Y si no, la propia autoridad va a empezar a buscarme precisamente más a profundidad, que lo que le hace falta a la autoridad, más a profundidad todas las normas oficiales mexicanas, que es lo que tenemos que estar pendientes. Damas y caballeros, señores contadores, señores que manejan nóminas, tienen que estar pendientes precisamente de ver qué tipo de normas son las que van a aplicar a partir de que entre en vigor este reglamento. Ese es el anuncio que tenemos que hacer, porque tarde o temprano este nuevo reglamento le va a dar un vínculo jurídico a la autoridad como no tenemos idea en esta parte, contador. Así es, y vamos citando un poquito la historia de las normas oficiales mexicanas, independientemente que digamos, ¿dónde las pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar las normas oficiales? Porque ahorita digo, ya hay un listado que son 44, claro, y puede haber una más. ¿En dónde pueden encontrar ellos las normas oficiales? Sabemos que están en el diario oficial prácticamente publicadas. Dice la ley de metrología, la ley federal de metrología, la ley de infraestructura para la calidad, son autoridades normalizadoras, todo lo que es la administración pública federal.
las diferentes secretarías en ese caso, incluido, por ejemplo, un tema como CONSAR, un tema como Pemex, un tema como Liconza y demás, que no son parte de esta situación que podemos llamar como secretarías, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con Administración Pública Federal es autoridad competente para generarme una norma oficial mexicana. Estamos hablando específicamente de las NOMS. Recordemos, mis estimados amigos, que existieron, y todavía están por ahí en el limbo, las famosas normas mexicanas, que eran las famosas NMX. Así es. ¿Por qué menciono esto? Porque recordar que aquí estamos hablando de derecho laboral en serio. Recordamos nuestro famoso protocolo que tenemos en materia de violencia laboral. Este protocolo se basa muchas veces de una norma mexicana. Es la norma mexicana R025, que es la de igualdad laboral y otras cosas que se publicó por el año 2015, la cual ahorita, digamos que con esta nueva ley, no tiene, a decirlo así, tanto vínculo jurídico. Entonces, es importante mencionar que habrá que revisar de forma optativa estas normas mexicanas también, que sí, obviamente son de observatoria general, más no de aplicación obligatoria como tal. Entonces las podemos encontrar en la propia página de cada secretaría, de Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría en este caso de Comunicaciones. Cada propia secretaría tiene sus propias normativas en su propia página. Habrá que buscar la liga precisamente para esta situación. Ok. Sí, yo por ahí encontré una liga donde viene todo listado. Los grupos, tal vez como lo tenemos aquí en la hoja, ¿no? Y muy interesante. Y hacerles sentir a nuestros amigos que las pueden encontrar prácticamente en el diario oficial de la Federación, pero pues tendrían que googlear, previamente con la búsqueda de un navegador, cualquier navegador, pueden buscar. Ahora, ¿cómo las buscarían? Porque lleva un acrónimo. Exacto. ¿Sí? Empiezan con la NOM, ¿sí? Y luego traen un número. Exacto. Y luego traen un número, las siglas de la dependencia. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y luego el año en que se publicaron. De hecho, existe, como parte de la misma Secretaría de Economía, no me acuerdo cómo se llama el departamento, es un departamento especial que regula precisamente todas las normas. Sí. Entonces, habrá que buscar, ahorita no lo tengo porque lo tengo por ahí en mi máquina, ese departamento que regula todas las normas oficiales mexicanas. Todas. Okay. Las tiene precisamente por ahí. No me acuerdo cómo se llama el departamento, pero bueno, queda para impedirse el tema. Pero lo puedo buscar, así como comenta, buscar las normas de la Secretaría de Salud, las normas por ejemplo, de Comunicaciones y Transportes, y así, ¿no? Así las pueden encontrar. Sí, pueden iniciar ahí en el navegador, en el campo de búsqueda. Ahí le ponen NOM. Un guión, y luego si quieren ver las de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, bueno, STPS. Le pueden poner STPS, pero antes pues lleva el número, ¿no? El número consecutivo. Específicamente, pero si le ponen NOM STPS, les va a empezar a encontrar la 1, la 2, la 6, la 35, etcétera. ¿No? Así es. Y ya pueden ir viendo, pero que sí se entienda que llevan primero ese acrónimo y lleva esas siglas, ¿no? Ese número, el número. Luego un número consecutivo, luego la dependencia. Así es. Y luego ya el año en que fueron publicadas. Tomar en cuenta que para las normas oficiales mexicanas, por ejemplo, la Secretaría de Salud, todavía es la famosa Secretaría de Salud y Salubridad, claro. SSA. Sí, entonces, por eso no van a encontrar Secretaría de Salud, normas oficiales mexicanas, van a encontrar normas oficiales mexicanas de SSA, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué especifico esto? Comentó usted hace ratito un tema de Seguro Social. La norma 07, así como James Bond, 007 de Secretaría de Salubridad, la de que nos da la pauta de cómo atender a una mujer embarazada. El parto puerperio de una mujer embarazada es la norma 07, por ejemplo, de Secretaría de Salud, que esa la tiene que aplicar como prestación médica el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es interesante esa parte, ¿no? Así es. Pues es que hay normas sobre la elaboración de productos, sobre la prestación de servicios, que esta es la que estás comentando. Esa es una. Y las de procesos. Exactamente. ¿No? Las de procesos que también tendrías, por ejemplo, las empresas que se dedican a este tema del turismo, que te tienen que ofrecer todos esos paquetes vacacionales, esos paquetes de excursión, que te vas a Riviera Maya, a todos esos lugares, esos mega hotelotes que están por allá. Esta misma norma te dice precisamente cómo publicar la oferta, en qué idioma la tienes que publicar y todo ese tipo de figuras lo prevé estas normas, ¿no? Y obviamente si yo trabajo en el sector turismo, le tengo que enseñar, le tengo que capacitar a mi personal para evidentemente explicar esta situación y ellos apliquen esta norma, por ejemplo, ¿no? Así es. Otra norma que podemos, las famosas normas de Secretaría de Economía,
las del famoso NICE, que tenemos todo el tema eléctrico. Todo el tema eléctrico, por ejemplo, el famoso, bueno, uno que hace cosas en su casa, cuando va a cambiar, por ejemplo, un apagador que tiene que comprar ese famoso cable de calibre 11, de calibre 2, de calibre 8, etcétera, eso me lo marca una norma oficial mexicana, el tipo de calibre, por ejemplo, para la industria eléctrica. Y así me voy, ¿no? Entonces, insistimos, el mundo de las normas oficiales mexicanas es un mundote por ahí, ¿no? Es un universo esta Así parte, es. ¿no? Sobre todo, como bien das un ejemplo, en todo lo que son los aparatos eléctricos, refrigeradores, televisores, celulares, Así ¿no? es, así trae lo que es la NOM, ¿no? Que le corresponde. Así es. Y entonces, digamos, a final de cuentas son regulaciones técnicas y que sí la gente debería conocer. Porque además en materia laboral, el artículo 132 obliga a los patrones a que las apliquen en materia de seguridad y higiene y además a que, digamos, en materia de capacitación y productividad, también tienes que enseñarles a los trabajadores a través de la capacitación cómo prevenir los accidentes del trabajo, ¿no? Exactamente. O sea, están en muchas partes, por eso lo digo a nuestros amigos, no que lo vean nada más, o sea, no es un tema así de decir, son diarios oficiales que hay que estar y qué aburrido. No. Hay que vivirlos y ya solamente cuando te llega una inspección es que no sabía que había una NOM que tenía que cumplir. Exactamente. ¿No? Vamos a decirlo así, es tan dinámico, pero tan dinámico que tenemos que estar revisando constantemente qué norma está cambiando. Eso es parte del sistema de cumplimiento laboral, qué norma está cambiando y sobre todo también ahorita los proyectos, para darnos una idea de cómo va a funcionar, de cómo va a funcionar el proyecto, darnos una idea, ¿no? Pero ya cuando está publicado, que es otra parte también, habrá que revisar precisamente esta situación. Pasó con Acero 35 y no me dejará mentir, contador, que todo el mundo, es que hay que tomar curso 035. A ver, espérate. A ver, estás en octubre de 2018 que se publicó la norma. La misma norma dice, te queda un año para que entre en vigor esta parte y 2 años para que entre en vigor toda la norma. Se publicó el 23 de octubre de exactamente, 2018, exactamente. Entonces todo el mundo, vamos a vender cursos de norma 035. Espérense. O sea, estamos hablando que todavía no entra en vigor y ya me estás pidiendo un curso. Por ejemplo, ahorita que el pasado, que fue el viernes de hace 8 días, se publicó el proyecto y no falta por ahí el vivo de que ya está ofreciendo el curso de 037. Espérenme, si apenas todavía no se publica, todavía no entra en vigor. Y lo peor caso, algunos diarios, algunos medios de comunicación ya andan diciendo que ya está vigente. No voy a decir el diario, pero obviamente por ahí menciono que ¿sabías que es obligatorio, por ejemplo, que tu patrón te dé una silla ergonómica? Es lo que prevé la 037. Espérate, ¿en qué momento dice eso la ley? No es una ley, es la norma. Espérame. Y aquí viene el punto muy importante, contador. Tenemos la Constitución, tenemos las leyes, los reglamentos y hasta abajo tenemos las normas oficiales mexicanas. Lo comentamos, lo estamos reiterando, son reglamentos técnicos que están hasta abajo. Digamos, este organigrama legal, no quiero caer en ese tema de la famosa pirámide de Kelsen, porque ya está más criticado que no es de Kelsen, ni siquiera es pirámide, esa parte, pero sería hasta abajo de una famosa subordinación jurídica, es decir, lo que tengo que estar aplicando de esta situación. También porque esto es una pauta para que nuestros amigos contadores, esas personas que no manejan así el derecho, conozcan que sí se las puede aplicar la autoridad, por supuesto, pero también hay una multa. Habrá que revisar precisamente hasta dónde llegan esas multas, contador. Así es. Sí, ahorita más adelantito hablamos de la parte de las multas. La verdad, a mí sí me ha impresionado esto. Yo ya tiene muchos años, como unos 20 años, que tuve la necesidad de meterme a todo esto de la Ley Federal de Metrología y Normalización por un tema de riesgos de trabajo. Sí, mi curso era riesgos de trabajo, ¿sí? Pero para dar ese curso de una manera completa, integral, tenía que citar esa normatividad. El Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, que todavía se llamaba así. Exactamente. ¿No? Entre otras normas. Para poder decirles, oigan, es que el tema de riesgos de trabajo no es de la ley, no es la ley del Seguro Social, nada más, sino también está en la Ley Federal del Trabajo y está en la Constitución, pero están estas leyes secundarias en donde se tienen que aplicar. Así ¿sí? es. En este sentido, tal. A nivel mundial, ¿existen las normas oficiales? Sí, claro, son estándares internacionales que existen, que de hecho aquí viene la parte interesante. En la propia ley, la ley de metrología, yo necio con esa ley, la ley de infraestructura para la calidad me menciona que toda norma oficial mexicana tiene que venir de un estándar internacional. Okay. Es una parte interesante porque lo comenta la ley. ¿Hay un consejo regulador? Exactamente, hay un comité que se integra precisamente por diferentes personas que lo comenta la ley y me dice, ¿sabes qué? Si quieres implementar una norma, por mucho gusto, pásame tu proyecto, pero dime de dónde proviene.
Y si no viene de un proyecto, lo tienes que aducir, lo tienes que decir. Eso es obviamente aparte de las famosas letras pequeñas que en la norma oficial mexicana nunca leemos. Esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque esto viene después, bueno, hay que ver la estructura de una norma oficial mexicana. Las de trabajo y previsión social normalmente tienen hasta 9 o 10 capítulos, las cuales tienen obligaciones patrones, obligaciones trabajadores, tiene objetivo de aplicación y demás situaciones. Hasta el final, antes de los transitorios, ahí lo menciona. Esta norma proviene de un estándar internacional. ¿Y qué estándar? ¿Dónde se publicó? Bla, bla, bla. Es lo que dice, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas. Esa es parte interesante. Y aquí, esta ley de metrología, esta ley de infraestructura, otra vez, para calidad, me menciona específicamente que tiene que decir que viene un estándar internacional. Si no viene un estándar internacional, él mismo lo dice, ok, pero me lo tienes que mencionar como tal, que es una normativa que se va a aplicar, caso concreto en México. Por ejemplo, el teletrabajo, que claro, eso no es un estándar internacional, es una normativa interna. Por ejemplo, construcción, por ejemplo... Pero que tiene antecedentes y precedentes en otros países también. Sí, claro, por supuesto, ejemplo, España, Colombia, España, etcétera, ¿no? Tiene 11, 12, ¿cómo se llama? Normas oficiales en materia de lo que es el trabajo. No, de la 35. Ya, de factores riesgosociales. Así es. Sí, de la NOM 035. Allá son 11, 12, cuando aquí es una nada más. Exacto. Y pues es casi prácticamente una copia de aquellas, pero le falta más todavía a la NOM 035 que tenemos en México. Exactamente. Sin embargo, hay normas que no necesariamente también vienen así digamos, de un estándar, ¿no? Sino a veces es por regulación entre países. El caso de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, a través del TEMEC. Antes el Tratado de Libre Comercio. Así es. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte obligó a México a tener que meter varias normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, ¿no? De logística y todo eso, precisamente para poder formar parte de ese tratado. Si no, no se podía hacer nada. ¿No? Pasó ahorita yo sé que no es tema normal, pero pasó con la negociación colectiva, pasó con otras cosas del capítulo 23 del TEMEC, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahorita, ¿no? Entonces eso es interesante porque tarde o temprano, insistimos, hay que revisar este tipo de normas, hay que revisar sobre todo el proyecto. Esa es la parte interesante. Y otro, ¿cómo se desarrolla una parte interesante? ¿Cómo se desarrolla una norma oficial mexicana? Es una pauta muy importante. Primero, dice la propia ley de infraestructura, cada secretaría o cada autoridad, le llama la ley autoridad normalizadora, tiene que publicar, tiene que dar a conocer su proyecto de nueva norma. O bien, vamos a modificar, por ejemplo, la 035, ¿la vamos a modificar? Ok, ahí viene el proyecto de modificación. Ok, lo tiene que incluir, se le llama Programa Nacional de Normalización. Lo tiene precisamente la propia ley. Bueno, este programa de normalización, a más tardar el 31 de octubre, lo tiene que publicar, lo tiene que dar a conocer, y se lo tiene que dar todas las secretarías a la propia Secretaría de Economía. Y se genera lo que se llama el Programa Nacional de Normalización. Si no recuerdo, el más reciente se publicó creo que en marzo. Bueno, punto importante, todas las normas oficiales mexicanas que se van a crear, que se van a modificar, lo que sea, tienen que pasar forzosamente por este Programa Nacional de Normalización. Es muy importante lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si por ahí alguna norma no viene en este paquete anual de modificaciones, de adecuaciones, implementaciones, caeríamos en un tema hasta legitimidad. ¿Por qué? Porque obviamente no pasó, llamamos el debido proceso. ¿Sale? Si no aplicó ese famoso debido proceso, evidentemente la norma sería hasta cierto punto ilegal. Obviamente ya sería aquí platicar con abogados, yéndonos un poquito más a profundidad, pero es importante mencionar, damas y caballeros, que toda norma oficial mexicana tiene que pasar por ese programa de normalización forzosamente. Lo pide la propia ley, contador. Así es, y bueno, las definiciones, los conceptos, siempre es importante leerlos, saber deletrear, vamos. Exactamente. Creo que es algo que nos ha faltado aquí en México. Le llamamos, por ahí en alguna ocasión me enseñó una persona que hay que saber desentrañar la ley. Exacto. ¿Sí? Y la verdad, saber desentrañar la ley no es tan fácil por la complejidad que tiene, pero tienes herramientas, tienes la dialéctica, la semántica, donde te puedes ir complementando para poder ir interpretando a tu manera. Claro. Pero una vez que ya la tienes a tu manera, decir así, pues vamos a ver qué dicen los demás, ¿no? Exactamente así. Yo estaba viendo que en días pasados, hace poquito, 3, 4 días, fue el Día del Trabajador del Hogar. Y me sorprendió que
que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de las redes sociales, o sea, imagínate, un medio de difusión masivo, le ponen Día del Trabajador Doméstico. Digo, caray, ¿cuánto, o sea, ¿para qué sirve toda esta reforma de lo que se habló? Y el trabajo que les costó cambiar del doméstico al hogar. Claro, porque dijeron, oye, es que es una palabra discriminatoria. Claro. Sí, se domestican los animalitos, pero los trabajadores no. No, nada que ver. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día ya como que, así con estas nuevas generaciones que vienen, así nosotros también en las leyes hay que ir deletreándolas, desentrañándolas, porque ahí te vas a dar cuenta que hay mucha defensa también para decir, a ver, espérame, claro. Ok, hay una norma oficial, está bien, no la cumplí, pero también, ¿qué crees? Que no fue muy clara y me deja en estado de indefensión esto y esto. Y por lo tanto no me aplica la multa. Claro. Porque sabemos que si partimos de esto que estamos diciendo, que la misma normatividad nos dice que las normas oficiales son de aplicación estricta y obligatoria, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Qué decía yo en la otra plática también? Toda norma que se incumple, ¿qué va a tener como consecuencia? Una infracción. Una sanción, una infracción, una pena, una multa, una paga, ¿no? Algo. Entonces, hay que saber en qué caso nos aplica, porque ahorita que decías que es como que, a ver, la NOM 035, ¿quién me puede dar un curso de la NOM 035? Espérame, es que no es tanto un curso, o sea, es decirte, te voy a pasar el examen para que me digas si estás cumpliendo con todos estos planes y programas. Exactamente, ¿no? Así es. O sea, no es así como que alguien va a llegar y dice, mira, la NOM 035 hay que hacer esto y ya. No, así es. O sea, va a depender del giro, o sea, del número de trabajadores, del número de centros de trabajo que tengas. Claro. O sea, las normas oficiales mexicanas van a aplicar, eso sí, para todos, ¿no? Pero tiene que ver también ahí cuántos centros de trabajo tienes y si todos los centros de trabajo hacen lo mismo. Porque puedes tener un centro de trabajo en donde dices, oye, yo tengo 6 centros de trabajo, pero uno es la planta, otra es el almacén, otro es las oficinas administrativas. Claro. Definitivamente van a aplicar normas oficiales mexicanas diferentes para cada una de esos centros de trabajo. Claro. No es por empresa, lo aclaro, es por centros de trabajo y tienen que ver en algunas el número de trabajadores que estén aplicando. Pusimos de ejemplo la NOM 035. Claro. Aquí una parte interesante, contadores, estimados amigos que nos están escuchando, están viendo. Es importante mencionar que todas las normas oficiales mexicanas tienen para evaluarse, porque todos tienen para evaluarse, dos cosas. ¿Quién es la autoridad competente que las puede evaluar? Lo debe decir la norma oficial mexicana. ¿Quién es la autoridad competente? Es decir, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, federal o estatal. En este caso, por ejemplo, 035 y demás normas. Y también, toda norma oficial mexicana tiene una evaluación de conformidad. Es algo que también mucha gente no sabe. O sea, Trabajo de Previsión Social me va a multar tal vez por no cumplir. Sí, pero espérame, ¿cuál es mi grado de cumplimiento? Eso lo tiene que ver una unidad verificadora, que es una parte que también a veces no sabemos, que todas las normas oficiales mexicanas tienen de tener una unidad verificadora. Para que nos demos una idea, ahí va un dato duro. Yo pedí la información a Trabajo de Previsión Social a principios de año de cuántas unidades verificadoras existían sobre la norma 035. Me dijeron, solo hay 3. Una aquí en Satélite, otra aquí en Coyoacán y otra en la Ciudad de México, en el centro. 3 a nivel nacional, contador. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente estas 3 empresas me pueden verificar si realmente estoy cumpliendo con esa batería, como quieran llamarle los muchachos de recursos humanos, con esa batería, con ese expediente, con esa parte de lo que acaba de comentar usted, de ese cumplimiento en la 035. Eso es muy aparte porque la unidad verificadora me podría hacer, ¿sabes qué? Estás cumpliendo con esto y decirle Trabajo de Previsión Social no vengas a multarlo. ¿Por qué? Porque la unidad verificadora estaría un poquito, para efectos de la norma 035, por arriba Trabajo de Previsión Social. ¿Por qué? Porque la misma norma sí lo prevé. Es una parte también que tengo que revisar, que toda norma oficial mexicana tiene un grado de conformidad, una evaluación de conformidad que ver hasta dónde estoy cumpliendo con esta parte. Y la mayoría de las normas, lo tengo que decir, no existen todavía unidades de verificación. Es una parte que también la propia autoridad se ha hecho ojo de hormiga, contado. Entonces se pone interesante el tema, porque ¿quién me va a revisar? Claro. Ese es el punto, ¿quién me va a revisar? Sí, quizá podemos decir, y seguro que varios abogados y que nos están viendo van a decir, oye, lo que están diciendo, pues sí es, pero pues vamos, tiene defensa, ¿no? Sí, claro. Definitivamente tiene defensa y nosotros estamos conscientes que sí, porque, digamos, al estar leyendo la ley, pues nos damos cuenta que como que le falta algo, ¿no? Sí, exacto. Le faltan esas mangas, dicen al chaleco. Exactamente, ¿no? De hecho así es. Y entonces,
Creo que la intención es aquí, es sobre todo exhortarles, invitarles a que sepan que existen las normas oficiales mexicanas, que hay que aplicarlas en las empresas, de preferencia, hay que intentar aplicarlas. En algunos casos pues, va a traer costos definitivamente, claro. Y ahí es donde pues, los patrones dicen, oye, no. Pues ya no me gustó. Exactamente, pero sabemos que si no te agarran por las normas oficiales mexicanas, te pueden agarrar por las normas de seguridad e higiene, que ahí sí hay una multa y que está bien tipificada, ¿verdad? Pero que no se trata también de que a todo vamos a buscarle la defensa, sino decir, oye, ¿por qué no le ves el lado bueno? Que una norma oficial mexicana, el aplicarla, te va definitivamente a traer beneficios, ¿no? Sí, sobre todo a los trabajadores. Yo creo que eso es lo que los expertos deberían estarlas promoviendo. Decir, oye, todos los beneficios que te trae una NOM 035, ¿sí? Y lo dijo la misma norma. La misma norma te decía, ¿qué te va a traer como beneficio? El que haya menos ausentismo, claro, por enfermedades psicosociales, ¿no? Ese, por ejemplo, la 035, para ser exactos, es el capítulo 2 de la 035, nos habla de estas medidas para prevenir el refactor riesgo psicosocial. Nos dice que toda empresa o todo patrón debe tener esas medidas para prevenir. Bueno, si no quieres que se te estrese el trabajador, si no quieres que tenga, o bien pasó lamentablemente, le llaman un acontecimiento traumático severo, algún tema de seguridad pública que lamentablemente los trabajadores a diario lo pueden pasar, pues mándalo a hacer algo. Mándalo, no sé, un día, no sé, a un hotel, no sé, a alberca, págale unos días de vacaciones. Y quítale decir la autoridad fiscal, clásico. No es deducible, espérame. Si es deducible, ¿por qué? Porque aquí viene la parte interesante, viene la posibilidad de tener para el cumplimiento del 035 una comisión mixta del entorno favorable, que esta comisión mixta del entorno favorable la traigo de varios diferentes protocolos. Ok, esta comisión mixta me dice que para prevenir, dentro de sus estatutos, para prevenir el factor psicosocial, está que las personas que están, en este caso, trabajando con nosotros, les dé, por ejemplo, un day pass. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, en Toluca o acá, si quiero ver un poquito más cerquita, Cuernavaca, no sé, Querétaro, no sé, un fin de semana con su familia, por ejemplo, San Miguel de Allende, por ejemplo, que se la pasen, que se relajen, estén con bien. Obviamente, lo que comentaba usted, todo pagado por el patrón, de tal forma que cuando regrese, esté tranquila la persona que trabaja, no tenga personas. Eso lo prevé en este caso la misma norma 035 para prevenir precisamente estos factores de riesgo psicosociales. Entonces aquí estamos dando ideas, ojo, quise ser un poquito muy específico, por ejemplo, pero hay mucho más y ojo, no tiene que ver con la clásica tradicional previsión social, no, es una prestación que puede provenir, insisto, del entorno favorable de una comisión mixta de la misma 035, etcétera, que vamos a, en este caso, implementar como tal. Así es, fíjate que tocaste una palabra clave que es el sinónimo de esa previsión es también la prevención. Ajá. ¿No? Por eso digo, las NOM también son prevención. Claro. Si le vamos poniendo apellidos, ¿no? Entonces son la prevención. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, digamos en el artículo 123 de la Constitución Política, cuando yo les digo, oye, ahí dice título sexto, de la previsión social y del trabajo, ¿no? Claro. Y cuando le digo, a ver, identifícame en el artículo 123 la previsión social, pues no habla nada de previsión social. No, nada. Pero la previsión social es la prevención, ejemplo, les digo, es que sí está marcada. Claro. Yo cuando me puse hace algunos años a estudiar qué era la previsión social en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me llevé la gran sorpresa. No dice nada. Que dice, oye, pues no dicen, pero ya cuando te vas a fondo de la iniciativa, ¿no? Cuando empieza a desentrañar, la exposición de motivos. A desentrañar la ley y la exposición de motivos, me llevé la sorpresa de que, órale, está padrísimo esto. ¿Por qué? Porque para empezar ahí te habla de los trabajadores menores de edad, ¿sí? Entonces, obvio que ahí hay una previsión. Nadie puede contratar a menores de edad, en este caso ya de 15 a 18 años, de manera genérica en trabajos nocturnos, trabajando sábados, horas extras, ¿no? O sea, hay reglas que por la capacidad que tiene ese tipo de menores de edad, ¿no? Claro. Entonces, en las madres trabajadoras en estado de embarazo, también hay normas protectoras, que esas son las de previsión o de prevención, también, que están marcadas en la Constitución Política en ese artículo 123. Claro, exactamente. La misma jornada de trabajo.
¿no? De 8 horas, 7 horas y media y 7 horas. También es una prevención al desgaste inhumano, explotador, ¿no? El tema del marxismo, de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Así es. Entonces, ahí están marcadas en varias de prevención, incluso está la 17 que hablamos de seguridad e higiene, ¿no? Porque a los trabajadores les debes capacitar. Y hoy en día los trabajadores deberían estar capacitados también, digo, independientemente de que están los anuncios ahí en la televisión, de que cuídate, chécate, mídete. Vamos, todo eso es prevención. Sí, claro. ¿Sí? Y siempre te va a traer un beneficio porque pues ya sabemos que estas normas últimas pues no es para procesos, no es para productos, más bien es por cuestiones ya que está rebasando al Instituto Mexicano del Seguro Social y demás dependencias de seguridad, ¿no? En la parte de la salud. O sea, de la salud, y por eso hacia allá. Y por eso hacia allá viene la NOM 035, la NOM 036 y la NOM 037. Si las empresas no quieren cuidar eso, pues la verdad yo creo que cualquier empresario lo está viviendo. El trabajador ahorita que se está contagiando. Exacto. O sea, oiga, pues una semana de menos no va a estar esa persona trabajando contigo. ¿Por qué? Porque tú mismo en tu empresa no quisiste implementar los protocolos de seguridad. La misma Ley Federal del Trabajo te establece claramente que en cualquier empresa debe haber los medicamentos mínimos necesarios, o sea, alcohol, aspirina, etcétera, ¿no? Todos esos medicamentos, un botiquín. Claro. Yo a veces decía, oye, ¿y eso del botiquín en dónde se regula? No, sí está regulado. Sí, los medicamentos necesarios. Y no te está diciendo que debe ser nada más el que te venden en paquetito, ¿no? No, debe ser un botiquín bien, pues vamos, adaptado al número de trabajadores que tienes también en tu empresa. Claro, ¿no? Exactamente. Y aquí también es interesante mencionar, por ejemplo, contador, la necesidad que tienen los patrones de estar revisando, insisto, constantemente este tema. Y, por ejemplo, ahorita me ha tocado en diferentes partes donde hemos estado platicando con diferente gente, un fenómeno que está dando el famoso, no sé exactamente cómo se llama, este fenómeno que se ocurre aquí en las manos, el famoso túnel metacarpiano, que es por estar en la computadora, sin este tema del descanso, para estar capturando, sin este famoso mouse que es ergonómico, que me pide la 036 de factores ergonómicos, por ejemplo, que también me pide, es una parte interesante, que me pide que cuando yo tenga alguna función laboral donde tenga que cargar más de 3 kilos, necesito un manual de cargas. Es decir, necesito saber yo como trabajador cómo cargar, por ejemplo, aquí en el estudio tenemos una silla aquí al ladito. Si esa silla pesa más de 3 kilos, necesito saber cómo agacharme, cómo bajar los brazos, incluso la misma 036. ¿Para qué son las rodillas? ¿Para qué son las rodillas precisamente? En el caso, por ejemplo, de las damas que a veces a uno les da risa, a algunos no les da risa, por ejemplo, cómo se agachan como helicóptero, por ejemplo, porque traen su falda, ¿no? Se agachan, porque es la forma como se tienen que agachar, dice la 036, por ejemplo, ¿no? Se agachan y si con sus brazos pueden levantarlo, van para arriba, si no, ahí se quedan, ¿sabes qué? Mejor traigo a alguien más. Clásico ejemplo, seguramente no tiene el equipo de trabajo que es un pantalón, un overol. Exacto. Clásico ejemplo tradicional de todas las oficinas, no me dejarán mentir, el garrafón de agua. Garrafón de agua que quieres subirlo tú como mujer porque no hay ninguna persona ahí que te pueda echar la mano, hay que saberlo cargar. Porque si no me puede originar un riesgo de trabajo. En la empresa precisamente, 1, por la espalda, 2, por este tema de los brazos y demás, situaciones que se te pueden complicar y a ti te pueden provocar una mala vida laboral el resto de tus días, todo por querer cargar un garrafón. Se te cae el garrafón en los pies, imagínate. Exactamente, entonces también pasa, por ejemplo, con las contadoras, cuando tienen toda la contabilidad todo el año, esas famosas carpetas de registro, que la estén cargando, su carpeta es, ¿cómo se llama? Su caja de cartón con toda la contabilidad todo el año, con todos los papeles de trabajo todo el año. Y los ácaros y el polvo, o sea, que son enfermedades que tienes ahí acumuladas. Exactamente, que eso es una parte que también las mismas normas oficiales mexicanas también me prevé, porque aquí hay un tipo de clasismo, contador. Dice, las normas oficiales mexicanas solo me aplican para las personas, así lo digo de decir, obreros. Aquellos obreros que están por allá. No, te aplican también en oficina. Te aplican porque primero tienes que, por ejemplo, aquí en la oficina constituye tu famosa Comisión de Seguridad y Higiene. La Comisión de Seguridad y Higiene tiene que prever precisamente que no tienes caso forzando la postura. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí sentado con un cojín aquí atrás, que tenga este factor ergonómico bien, estamos platicando bien a gusto, tengamos iluminación, en este caso ventilación y demás, en la oficina. No tiene que ver con trabajos manuales, con eso de que, porque pasa mucho, contadores, en la práctica común,
de que se dice, no, en la oficina no te pasa nada, eres super hermano, super mujer, ¿no? Entonces, no, espérate, también en la oficina te aplican las normas oficiales mexicanas, solo que no te has puesto a estudiarlas, no te has puesto a leerlas, y lo peor del caso, no te vas a poner a leerlas hasta que llegue la posible multa de trabajo y previsión social por no cumplirlas. Esa es la realidad, contador. O la enfermedad o el accidente. Que eso ya sería lo peor del caso, ¿no? Ya llega Así el formato 7.9 ya para enfermedad profesional, porque recordar que se vienen otra actualización de enfermedades profesionales también, que por si fuera poco, ¿no? Sí, el próximo lunes por ahí tenemos una sorpresa, la cual ya se dio a conocer. No, ya no es sorpresa, ¿no? Sí. Pero por ahí viene el licenciado Rubén Santillán, que le mando un abrazo. La verdad es que mucha gente está contenta, ¿no? Nunca se fue, yo lo dije, él siempre ha estado con nosotros, digo, conmigo en lo particular, que es mi socio y amigo. Y a final de cuentas, pues vamos ahí a hablar de una miscelánea laboral, el cual también aprovecho este espacio para decirles, les invito el próximo lunes 1 de agosto, en donde vamos a hablar Analicen el concepto, desde otra perspectiva. Analicen el concepto miscelánea laboral, ahí se los dejo de tarea. Sí, está interesante, es otra perspectiva la que él tiene. Nosotros, y él sabe perfectamente, él nos ve, nos escucha, sabe perfectamente que aquí es lo que nosotros vemos, cómo pensamos, cómo lo decimos. Exactamente, ¿no? Así es. Él a veces tiene otra visión también, decir, de otra manera de pensar, decir, oye, pero es que esto no es así, chécalo y es asá, ¿no? Y ya cuando dices, caray, tienes razón, ¿sí? Porque a veces nosotros estamos tan metidos en la parte técnica que no queremos asomarnos. Lo más simple. Así es, lo más simple, exactamente. Así es. Entonces, por ahí, se va a hablar de esa tabla de enfermedades 513 y 514, ¿no? Aquí, sí, de manera genérica que hemos estado tocando todo lo que es lo interesante de estas normas oficiales mexicanas. A final de cuentas, pues vamos a, mira, ya tenemos aquí algunas preguntas y pues vamos a contestarlas, ¿no? Esa pregunta de Mimega, ¿se debe tener un manual por cada norma que debamos darle cumplimiento a la empresa? Aquí, no es un manual, recuerden, ese es famoso sistema de cumplimiento laboral que incluye contratos, incluye todo. Y dentro del sistema de cumplimiento laboral que platicamos desde el primer programa hace, que fue 15 días, platicamos esta necesidad del expediente laboral, todo eso, y mi sistema de cumplimiento laboral, revisar específicamente de esas 44, de estos 5 grupos que tenemos en las normas, cuál me aplica en cada situación. ¿Sale? Los manuales van a formar parte de este cumplimiento de obligaciones. Exactamente. ¿No? Y ese manual específicamente es para cumplir con la competencia laboral, es decir, enseñarle a mi trabajador y que conozca que realmente cómo se aplica esas normas, lo que acabamos de comentar hace ratito, ¿no? De cómo aplica ese manual de cargas, por ejemplo, ¿no? De la 036 que me pide, por ejemplo. Sí, ¿no? Si no tenemos que hablar de decir, sería un manual de cerca de 20,000 hojas. Exacto, no, hombre. O sea, y eso para más o menos que, claro. Imagínate ponerte a leerlas, no. O sea, en este sistema de cumplimiento, pues definitivamente sería muy juegan difícil. Varios factores, plataformas, capacitación, ¿no? Exacto. Pruebas documentales, etcétera. Sí, exactamente. Bueno, eso también es una parte. Y también, por otro lado, también yo como empresa insisto hasta dónde llega mi compromiso con las diferentes normas. Insisto, no solamente las de trabajo, previsión social, sino en general, con las diferentes normas que me aplican para mi actividad preponderante como tal. Así es, y siempre buscarle el beneficio, ¿no? Porque la verdad es que yo pienso cuando tú haces las cosas bien, siempre vas a tener una prevención y por resultado te van a dar que siga la gente en activo, trabajando a gusto, la estabilidad laboral, porque está pues, de por medio de la empresa, ¿no? Sí, exactamente, también. Exactamente. O sea, aparte de la multa que te pueden imponer. Que ese es un tema también muy, muy fuerte. Precisamente en la mañana venía platicando con un amigo de Orizaba, una cafetería común y corriente, 2 empleados, simplemente porque no presentaron en su momento lo que pedía trabajo, previsión social, la multa anda entre 40 y 45 mil, ya todo completo. Ya todo lo que me va a pedir trabajo, previsión, 45 mil pesos, una cafetería, 2 empleados, ¿qué significa? Cerrar el negocio. Claro. Así de fuerte está el punto. Sí, de fuerte está el punto que las mismas normas, o las mismas, y aquí hay otra parte también que ahorita platicamos antes de empezar, hablando de multas. La propia Ley Federal de Trabajo, hay que recordar, de 996, Ley Federal de Trabajo, al artículo 1010 me señala cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones, me refiero a multas, de lo que corresponde a la situación. Y la misma ley me menciona normas, pon normas generales, no son normas de oficiales mexicanas, lo que platicaba con el control hace ratito. Las normas oficiales mexicanas, su sanción no se encuentra en la legislación, en la Ley Federal de Trabajo. Ojo,
La sanción de las normas oficiales mexicanas se encuentran en el Reglamento Federal de Seguridad, Salud y Trabajo. O sea, no es la propia ley la que regula la multa, sino es un reglamento. Nos vamos en la parte de abajo de la subordinación jurídica. Ahí los abogados ya les estoy dando mucha materia para defensa. Pues claro. ¿Por qué? Porque en este caso no es la propia ley que me dice. La ley me dice 132, lo comentó bien puntual el contador. 132, debes de cumplir con las normas oficiales mexicanas. Hasta ahí nada más. Si quieres alguna sanción, alguna multa. Y con las normas de seguridad e higiene. Eso claro, lo dice y 132. específicamente esas. Exactamente, dice 132 Ley de Trabajo, fracción 24, comentamos hace rato. Únicamente normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud de trabajo. Punto. Y si quieres saber una sanción de esto, vete al Reglamento Federal de Seguridad y Salud de Trabajo. Nada más. Hasta ahí llega ese tema de las normas Con la oficiales mexicanas. probabilidad que no proceda la multa porque no está dentro de la ley. Ese es el punto ¿no? muy importante, ¿no? Eso sí, te pueden sancionar por las demás disposiciones que dice que es el 994. 994, las normas generales, que son Sí. contratos, que son vacaciones, que son las normas en general, aguinaldos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es, incluyendo la PTU y otras. Pero dentro de ellas, este artículo 994 en su fracción quinta, que la multa va de 255,000, digo, lo tengo aquí nada más como una referencia, apoyo, claro. En donde sí nos dice que al patrón, o sea, se le impondrá esta multa al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos. Y bueno, pues ahí también, oye, o son centros de trabajo, porque las normas oficiales mexicanas, dijimos, hablan de centros de trabajo. Ese es otro punto. No hablan de empresas, no hablan de establecimientos. Es otro punto, por ¿no? supuesto. Porque cómo le encanta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social irte a multar no en el centro de trabajo. Si no tienes un pequeño localito por ahí que apenas estás abriendo, ahí te voy a multar. Hasta parece que ya lo sabe. Sí. ¿Por qué? Porque para mí es un centro de trabajo. Espérame, tú tienes trabajo de previsión social para decirme que es un centro de trabajo. Eso tienes que investigar. Primero, desde el SAT, desde el IMSS y demás, ¿no? Tienes que pasar por estas autoridades para ver, primero, porque pues es una bodega, es un local, etcétera, no es centro de trabajo. Entonces, para centro de trabajo sería donde la persona que trabaja está haciendo sus actividades, en esa parte, ¿no? Entonces, es una parte que también muchas veces le encanta a la autoridad laboral multándose en esos centros que no son de trabajo como tal. Así es. Digo, ya cuando vas leyendo, te habla de que no observe, o sea, llegué, lo vi, no lo vi. Pues solamente es subjetivo. Ok, ya te entregué el folder donde viene el cumplimiento, o los documentos que tengo. Obsérvalos, ¿no? Exactamente. Oye, pero te falta, pero ya lo observaste que sí lo tengo. Exacto. Que no esté completo es otra cosa. Exactamente. Entonces, ahí hay defensa como para que ya hay dependiendo cada empresa. Claro. Pero no se trata de eso, de irnos a la defensa, sino decir, oye, pues yo lo que te quiero decir es que trata de aplicar las normas oficiales. O sea, si ya te dijeron que hay que identificar los riesgos psicosociales en tu empresa, la verdad, pues vienen las generaciones nuevas. Ajá. Y con ellas no te vas a poder entender. Exacto. ¿Sí? Porque ellos piensan con todo respeto de manera diferente. Claro. Llevan otro estilo de pensamiento. Le va a estresar al trabajador, a la trabajadora, el hecho que no le entienda. El chavo puede decir, hoy amanecí sin ganas de trabajar. Ajá. La ley me lo permite, pues no voy. Es más, quiero aplicarla, la fatiga. Ajá, la ¿no? fatiga. Ya eso ya viene como una enfermedad de trabajo. Ajá. ¿no? Pues tengo la fatiga laboral. De ahí se van a agarrar muchos, ¿no? Aquí en México. Claro. Pero bueno, viene esta parte de este artículo 994, ¿no? Donde se va a imponer una multa que es de 24,000 al día de hoy con la UMA de 96.22, 24,055 a 481,100. Pero eso es en la materia de aquel patrón en donde su establecimiento no se observen las normas de seguridad e higiene. Ojo, ¿no? Normas de seguridad e higiene, no lo que dicen las normas oficiales mexicanas. Insistimos. O sea, un capítulo especial de normas oficiales mexicanas tengo que ir a Reglamento Federal de Seguridad de Trabajo. Normas generales de seguridad y higiene, ahí dice 994, me lo está diciendo. Sí. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que puede haber 2 multas? A ver, señores. Esa es pregunta hasta de examen profesional. ¿Se le puede castigar a una persona por el mismo delito 2 veces? Eso viene en la Constitución, señores. Se los dejo aquí de en tarea. México sí. Es una parte interesante, aquí en ¿no? México sí. Porque lo hacen, ¿no? Exactamente. Así lo es. hacen, por eso digo, pues porque lo hacen. No, la ley, claro, todo lo contrario, dice que no. Sí, porque aquí. Pero aquí a ver, comienza... te pregunto entonces a ti como abogado. Ajá. ¿No? Hay otra fracción en donde dice a quien viole cualquier otra norma que establezca las leyes como obligatoria, en este caso,
aplicaría a el criterio de taxatividad. Taxatividad, así es. O sea, ¿ese aplica? Recuerden, damas y caballeros, que el principio de taxatividad de la ley significa que debe decir exactamente qué fue lo que voy a violar. Por ejemplo, la ley de trabajo me incluye por ahí una multa por el tema del REPSE. Me acuerdo que es el artículo 1008, 1006, dice, si tú no tienes el famoso registro del REPSE, que te das de alta en el REPSE, te cuesta creo que es 500 sumas. Dice textualmente, registro en la página de internet del padrón para personas que son prestadores de servicio, tácitamente. Y aquí dice cualquier otra norma. Ah, pues qué bonito, ¿no? Pues cualquier otra norma, me vas a querer aplicar esa, ¿no? Entonces, aquí estaría violentando el famoso principio de taxatividad de la ley. Es que no me dice exactamente cuál es el punto que me tienen que multar como tal, contador. Entonces, muy interesante, porque eso es para hacer valer la defensa. ¿Y cómo les encanta? Y eso no solamente me lo aplica la ley de trabajo. Las multas de 304B, ley de seguro social, también lo tiene. También lo tiene ese principio de taxatividad que no me dices exactamente cuál es la sanción que me vas a impartir, que me vas a imponer, perdón. ¿Sale? Entonces, evidentemente, pues, sí se pone interesante ese punto. Ahora bien, damas y caballeros, aquí una parte muy interesante. Una inspección laboral, la inspección laboral puede ser extraordinaria o ordinaria, puede ser seguridad e higiene, puede ser buscando PTU, puede ser buscando muchas situaciones. Si la visita dice condiciones de seguridad y higiene, ok, van a buscar posiblemente, esto 994, van a buscar normas oficiales mexicanas. Si la visita dice PTU, la autoridad busca todo. Esa es la parte que a veces no entendemos. Ok, si dice PTU, exclusivamente tendría que verse el capítulo de PTU, que el anexo, que la comisión mixta, que el proyecto y demás, tendrían que buscarlo. Pero no, la autoridad dice, no, dame todo. Vean, ¿de qué se trata, no? Entonces, y otra cosa que también tenemos que revisar, damas y caballeros. Ojo, cuando se trata de seguridad y higiene, en este caso, la autoridad competente tiene que ser la autoridad laboral, en este caso, federal. O sea, la propia Secretaría de Trabajo y Previsión, la delegación, en este caso, de federal de Trabajo y Previsión Social, no la delegación estatal, porque a veces, a nivel nacional, las propias delegaciones que están, en este caso, escritas, las propias Secretarías de Trabajo y Previsión Social de los estados, quieren también revisar esta parte y no les corresponde. Eso no lo digo yo, lo dice la propia legislación, lo dice el reglamento de aplicación de sanción, lo dice el reglamento interior de trabajo y previsión social, por ejemplo, ¿no? Entonces se pone interesante porque ¿quién es la autoridad que me va a revisar esto? Únicamente la federal, contador, por ejemplo, seguridad y higiene. Bueno, entonces esto ya hablando de las obligaciones que tienen los patrones en materia de cumplimiento de estas normas, ¿los trabajadores tienen alguna obligación respecto de estas normas oficiales mexicanas? Fíjese bien qué interesante. Dice el propio reglamento, es el reglamento, ojo, el reglamento federal de seguridad y trabajo, que los trabajadores deben de observar las normas oficiales mexicanas. Otra vez, ¿qué quedamos con el tema de observar? O sea, observar así de que qué bonito. Mira, esta es la norma 035. Pues está chida, ¿no? Está padre, ¿no? Y el 132, 133, 134 de la ley de trabajo, las obligaciones de los trabajadores, me dice que también los trabajadores deben de observar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Pues a todo dar, ¿no? O sea, solamente tengo que observar, o sea, ¿no me la puedes aplicar a mí? Claro que me puedes aplicar a mí, porque cada norma oficial mexicana de las 44 que se mencionan en el trabajo y previsión social, tiene el capítulo obligaciones patrón y obligaciones trabajador. Por mencionar algo, la norma 031 en materia de construcción, en su capítulo de obligaciones del trabajador menciona que es obligatorio, por ejemplo, estamos construyendo, haga de cuenta los edificios de acá de Reforma, los de, ¿cómo se llama? Los Reforma 222 más para allá, los de estos de los bancos, esos edificios que están por ahí, cuando estaban construyéndose, la norma 031 me dice, la persona que trabaja en la construcción no se puede subir a la obra si no tiene su equipo de protección personal. Eso evidentemente se pone interesante porque si el trabajador no tiene la EPP correspondiente, no se puede estar en la obra. Si no traes el EPP, vete a tu casa. Así de simple, se le puede rechazar al trabajador. Y eso evidentemente no lo trae la ley de trabajo, no lo trae los reglamentos, sino trae la propia norma oficial mexicana que estamos estudiando en ese caso, por ejemplo, ¿no? Y otra situación que tenemos por ahí es el derecho a la intimidad, por ejemplo, en la que viene ahorita con la 037. La 037 regula, por ejemplo, que es obligatorio que el trabajador, cuando se cierre este famoso derecho de desconexión digital, cuando se cierre la sesión del día, apague su computadora, apague el teléfono y apague cualquier comunicación, que no está, obviamente es obligatorio por parte del trabajador. Por lo tanto, si el trabajador, la computadora que le estoy dando yo para el famoso teletrabajo,
la ocupa, por ejemplo, para sus juegos, estos juegos de los famosos amigos gamers, lo ocupa también para eso, estará prohibido, por ejemplo, para utilizar esa situación, porque está prohibido por la misma norma oficial mexicana que te lo prohíbe en ese caso, por ejemplo, ¿no? Sí, las cosas hacerlas bien, ¿no? Por ahí, digamos, yo sí hemos tenido la necesidad de trabajar con algunas personas, Ajá. o incluso uno mismo, cuando tenemos que prestar algún servicio, ¿no? Creo que aparte de ponerlo en un documento, pues decirle a la persona, oye, esta computadora está diseñada exclusivamente para trabajar. Exactamente. ¿Sí? O sea, te la estamos dando ya con los sistemas precargados, licencias originales. No puede dejar, no, es difícil que falle, pero en nuestra experiencia, ¿no? Cuando tú tienes una computadora con las características adecuadas, ¿no? O sea, de capacidad, ¿no? Y de almacenamiento y todo eso, obvio que tú le das ese equipo con el licenciamiento original, ¿no? No lleva otra cosa. Exacto. Pues, o sea, tienes prohibido que descargues. Sí, porque ya nos pasó con una. Oiga, es que me están apareciendo aquí, ¿cómo se llama? Virus. No virus, pues ya unas pantallas ahí de pornografía. Ajá. Pues algo le hiciste. ¿Dónde te metiste? No. Sí, digo, nosotros te la entregamos, que también, fíjate, desde ahí es importante. O sea, te estoy dando un equipo. Ajá. Ese equipo se supone, vamos a checarlo. Ajá. O sea, tiene el navegador. El navegador, no sé, Firefox, Chrome, el que tú quieras, Ajá. Internet, el Edge, ¿no? Ajá. Ok, chécalo, va borrado historial, va limpio, ¿no? Pero si luego ahí, es que le mandó una tarea a mi hijo y pues yo le di ahí clic por error, pues sí, mira, ya, eso la cookie la bajaste y se empieza a hacer su propio programa. Así es, sí, entonces no pasa nada, vamos otra vez a limpiar la computadora, te entregamos, pero ten cuidado, o sea, porque seguramente esto derivó de que te metiste algún video, ¿no? Ajá. Algún video lo descargaste o lo volviste y ya por eso lo he hecho, pues también hay robo de información. O sea, es muy difícil también a veces tratar de explicar esto, ¿no? Pero yo creo que debe haber por ahí una NOM 035 en donde esto que estoy diciendo ya lo contemple, en donde si tú haces las cosas bien, las cosas van a salir bien, ¿no? Y si no, hay que regularlas, ¿cómo va? Regularlas, ponerse al reglamento. Yo creo que faltan muchas cosas, porque esto que estoy comentando, digo, sucedió. Y dicen, oye, ¿y aquí a quién culpas? Para eso está en este caso, me ¿No? regreso un poquito al capítulo que vimos la otra vez, el tema de las cartas responsivas, para el tema del expediente laboral. La responsabilidad tiene que ser de alguien. Claro. Entonces, en ese caso, por eso te capacité, te dije todo esto. Debes de tener mucho cuidado, por ejemplo, hasta para abrir, por ejemplo, WhatsApp web. Abres el WhatsApp y alguien curioso te manda una liga de que, mira, se hizo viral este video, lo abres y si ya llena de virus tu computadora, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí es donde tengo que tener esa responsabilidad, yo como trabajador, que esa responsabilidad proviene ¿de dónde? De la norma oficial mexicana, por ejemplo, la 035 o 037 próximamente, donde me obligan a tener un debido respeto de las cosas, por ejemplo, en teletrabajo. Eso lo tiene el capítulo especial de obligaciones del trabajador, que eso hay que incrustarlo, cuando menos, en el reglamento interior, para que precisamente la persona que trabaja conozca esa situación y si no lo cumple, que prevé el mismo reglamento interior respecto a esa sanción, ¿no? Sí, y debe estar bien marcado y capacitarle al trabajador, o sea, decirle, mira, viene en el reglamento lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Es correcto. ¿No? Porque muchas veces, pues, vamos, ni le quieren dar de entrada, o sea, oye, al trabajador no le quieres dar copia del contrato. O sea, lo haces y que te lo firme y lo guardas. Sí. No, espérame, dale aquí lo dice la ley. Una copia es para él y una para ti. Es correcto. ¿No? Y ahora tienen que leerla cuando están celebrando el contrato. Esa relación de trabajo. Consentimiento. A ver, ¿estás de acuerdo? Fírmale. Si no estás de acuerdo, dímelo y pues vemos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Exactamente, ¿no? Para que esté consciente el trabajador y sobre todo también firme de consentimiento, ¿no? Para aplicación del reglamento interior. Sí. Si no, ¿qué caso tiene? No, hay tantas cuestiones interesantes en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? O en las relaciones laborales, que no se están cumpliendo. O sea, yo no me canso y vamos a seguir insistiendo de que vamos a seguir hablando de las normas oficiales y hablaremos de contratos individuales y todo. Pero el chiste es que lo hagan en las empresas. O sea, claro. Es mejor tener algo, aunque sea a medias, que no tener nada. Claro, por supuesto. ¿Sí? Sobre todo porque ya viene, insistimos, así que ahí viene el coco. No pasa como usted de Pedro y el Lobo, ¿no? Que estamos diciendo que viene el lobo, no nos creían. Y cuando realmente viene el lobo, ¡pum!, vienen todas las multas. Claro, pero sobre todo yo digo, no hay necesidad ni siquiera de pensarlo así, porque ya lo que venga, no. Más bien porque es una obligación y si te trae esos beneficios... Vamos, vamos, puse el ejemplo, se puede servir esta estrategia para materia de salarios.
O sea, es así, ¿no? Es así. Los trabajadores vamos a estar contentos con esa posible prestación que tenemos por ahí, ¿no? Así es. Bueno, pues casi ahora en esta ocasión no ha habido muchas preguntas, no sé si por ahí estén, y que nos los hagan saber nuestros amigos. Digo, es un tema así como que se puede preguntar poco, ¿no? Pero sí, claro. De momento llegan las dudas y dicen, oye, pues eso, ¿dónde lo puedo ver? ¿No? ¿Dónde lo puedo ver? Por ahí Marisol nos pide ahí que ojalá que pudiéramos dar un curso sobre este tema. Y sí, yo lo he pensado así, que valdría la pena que se estructurara un curso, ¿verdad? Este diplomado, porque son un montón de temas. Exacto, digo, ya hay cursos aquí de manuales que los da el contador Lozano, ¿no? Y que también tiene que ver con todas las normas, algunas normas oficiales mexicanas. Bueno, le mandamos un abrazo, también saludos al contador Lozano. Y pues vamos, yo lo veo, tiene poca preguntas también, porque la gente así como que le tiene miedo a este tema, ¿no? Eso es cierto. O sea, es tema culturalmente nuevo, siempre para toda la gente. Así es. Esto y lo que es el compliance. Ajá. ¿Sí? Entonces yo les digo, bueno, quizá porque no lo estamos diciendo bien en español, ¿sí? Pero si a esto le volteáramos y oye, mira, pues hay normatividad complementaria a las leyes laborales, Seguro Social, Ley de Trabajo, etcétera, que la tienes que hacer. Exacto. ¿No? Y la tienes que hacer así. Obvio que sí, como dices, pinta para un diplomado, porque pues hablar tan solo de la NOM 035, digo, pues tendrías de la A a la triple Z, ¿no? Porque es un buen claro. de normatividad que tendrías que, y además de saber de términos médicos, psicológicos, filosóficos, ¿no? Tan solo la pura evaluación de los trabajadores. Así o sea, ¿qué significa cada porcentaje, medio, alto y nada más? O sea, ¿qué es medio alto? ¿Qué es caliente, medio caliente y tibio? No, tiene que haber una evaluación completamente psicológica del asunto, ¿no? Es una parte también interesante. Platicaba con un amigo psicólogo que le mando un abrazo, buen amigo Julio, decía que ese tema de la norma 035 es más para ellos que para nosotros, como profesionistas. O sea, es más para los psicólogos que para nosotros. Sin embargo, la propia secretaria le dio ya una vertiente más tema, hasta ingenieros lo hacen. Sí. Los ingenieros industriales hacen este tema de cursos, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, así se prestó la norma 035, ¿no? Entonces, sí, ahí es lo que yo sí puedo hacer mi comentario. No estoy de acuerdo en algunos videos que llevo, que hay alguna noticia, una ley, y resulta que pues la quieren comentar cuando no es su expertise. Exacto. Yo lo he visto en materia de sueldos y salarios. Así es como en materia de seguro social. O sea, sí, con todo respeto, los aprecio y valoro que tengan el atrevimiento de hablar de riesgos de trabajo, cuando en la práctica nunca han tenido un caso de riesgos de trabajo, ¿no? Qué bueno que o una defensa de riesgos de trabajo. A los que nos dedicamos a esto, bueno, pues definitivamente nunca han padecido por los mendigos formatos. Me ha tocado, y eso ya cuando tienen la experiencia es como de olfato, ¿no? O sea, me dicen, oye, fíjate que hay un trabajador que le pasó esto. Él dice que se accidentó aquí en la empresa. Y todo. Ya. Él dice, ya con eso empieza. Sí. Así es. Y entonces ya le dije, bueno, pues vamos a empezar a documentarnos para ver si califica o no. Y muchas veces los trabajadores buscan el cómo sí se califique riesgo de trabajo, ¿no? Accidente en trayecto, que normalmente muchos de ellos sí quieren meterlo por ahí, se accidentan en el camino y quieren meterlo como accidente en trayecto. Tuvieron un tema de violencia familiar, lo quieren meter como accidente de trayecto, es un clásico ejemplo. Así es, y hay que tener la capacidad, como digo, de olfatear, de investigar, para ver si realmente sí se va a calificar como riesgo de trabajo. Claro. O la misma institución te lo va a calificar, ¿no? Entonces hay miles de ejemplos que a mí me ha tocado ver, desde convulsiones, ejemplo, que lo querían calificar como riesgo de trabajo, y sí se puede, pero hay que cumplir con los requisitos tal cual lo marca la ley. ¿Sí? 504, 505, usted lo está comentando. Sí, entonces, pero hay ocasiones en que sí, oye, un ejemplo, tú te das de alta en el Seguro Social a tus 25 años de edad, tu primer trabajo, ¿no? Entonces, si a partir de los 25 años que tú ya estás laborando, ese trabajo que te está presionando, que te está dejando, que estás haciendo las cosas con sedentarismo, cosas de esas, te van a traer como consecuencia una enfermedad, ¿no? Ahí en ese sentido sí aplicaría el riesgo de trabajo como enfermedad de trabajo, pero hay que calificarlo desde su origen. O sea, ¿estaba dados de alta? Sí. ¿Se originó esa enfermedad en el trabajo? No, sí. Porque sí.
Ejemplo, artritis, reumas. Es que lleva 20 años trabajando aquí en frigoríficos. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué me dijo, por ejemplo, la 036? Y lo tenían ahí metido en la bóveda de... ¿Y qué me dijo la 035? Ahí está, la famosa lo fatiga. tenías ahí en la bóveda de las carnes frías. Bueno, pues está ahí las 8 horas. Salchicha, pues, sí. Las 8 horas. Sí, claro. Y aunque le pongas el traje y todo lo que tú quieras, una persona no puede aguantar 8 horas en un frigorífico. Sí, no, por supuesto. O sea, tiene que estar por ratos, ¿no? Insisto, esto es lo que tú comentó hace ratito, aquí ya viene la aplicación de las normas oficiales mexicanas. Así es. Ergonómicos, riesgos psicosociales, condiciones de seguridad y higiene, no sé, las diferentes 44. Por eso dijimos en un principio, las normas oficiales mexicanas están en todas partes. Así es. Estás en esta sala hay una norma oficial mexicana que se aplicó, ¿no? En las cámaras, en las televisiones, las luces, o sea, exactamente. en los trajes, o sea, en todo aplican las normas oficiales mexicanas. Así es. Llegas, entras, estás en tu casa, ve la cocina, los aparatos que tienes, hay norma oficial mexicana en muchos aparatos que tienes ahí, cuchillos, todo eso, ¿sí? Volteas y entras al sanitario, hay normas oficiales mexicanas. Sales a la calle y cualquier local debe tener normas oficiales, pero no las vemos. Pero qué sabroso saben. Así pasa, ¿no? Así entonces hay que tener ahí pues siempre esa visión para ver las normas oficiales mexicanas. Para verlas. ¿Qué más nos cuentas de este? Pues nada más mencionar, por ejemplo, insisto, el tema de dónde se ubican la sanción de las normas oficiales mexicanas, insistimos. Está la Ley Federal de Trabajo, que nada más me menciona el cumplimiento obligatorio. Está el Reglamento General de Inspección de Aplicación de Sanciones de Inspección Laborales, y tengo yo el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo, que ahí viene precisamente el monto, la infracción, por supuesto, es decir, cuál es la acción o la omisión que comete la infracción y el monto de esta misma sanción, ¿sale? Es decir, tengo que revisar el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo para ver esa parte, el cual, insisto, ahí queda pendiente. Y aquí un tema también interesante, ¿cómo me aplican la sanción? Para todos en general, les dejo de tarea lo que se denomina en el reglamento de aplicación de sanciones, le llaman PAS, con S, Procedimiento Administrativo Sancionador, que es el debido proceso de cómo me aplican la sanción, el cual surge, jóvenes, en el artículo 512D, 512-D, 512D, Ley Federal de Trabajo, que dice más o menos así: si el inspector laboral encuentra que está violentando las normas oficiales mexicanas, me tiene que dar un debido proceso para corregirme. Dice el punto seguido: si transcurrido el periodo que para tal efecto dio el inspector del trabajo, en ese procedimiento administrativo sancionador, no te corregiste, ahora sí te aplica la sanción. Es importante mencionar que este famoso PAS me produciría la posibilidad de que si no cumplo con las normas, me corrijo y no habría sanción. Es lo que dice el artículo 512D de Trabajo. Así es. Fíjate que ahorita me estás acordando de algo importante, que las inspecciones de trabajo hay ordinarias, hay periódicas y hay extraordinarias, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema, no lo vamos a tocar definitivamente el día de hoy. En alguna ocasión por ahí a ver si organizamos esta charla de las inspecciones de trabajo. O sea, cuáles son sus fundamentos, ¿no? Cómo se debe desahogar una inspección de trabajo, porque también son varias inspecciones, desahogos, ¿no? No es lo mismo que te hagan una inspección sobre la PTU que sobre seguridad e higiene o sobre algún otro tema. Es correcto. ¿No? Sobre menores de edad, sobre mujeres embarazadas. O sea, te pueden hacer una inspección y cada uno tiene sus protocolos. Y entonces está muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cuándo son ordinarias? ¿Cuándo son periódicas? ¿Y cuándo son extraordinarias? ¿Quién las tiene la facultad de hacer ese tipo de...? Pero aquí viene el tema, es importante mencionar esa parte que comenta, distinguirlas, porque como le encanta a la autoridad de esas tres, hacer un mole. ¿A qué me refiero a mole? Juntarlas. Sí. Que te aplico inspección de trabajo, que te aplico PTU, que te aplico seguridad y higiene, que te aplico esto, lo que comentaba hace ratito, y te quieres sancionar conforme a esa visita. Y eso ya no es posible. O sea, si vienes por una visita periódica, me tienes que dar, se llama carta de ¿qué es? Carta de, no me acuerdo, el documento que te da para que la autoridad te revise precisamente los puntos que tiene que revisarte. Ok, esos, y sobre esos puntos se tiene que ir la autoridad para revisarte como tal. No te puede ir sobre otra cosa. Por ejemplo, la de PTU textualmente viene por el famoso, la comisión mixta, por el proyecto y por los recibos de pago ya debidamente enterados. Claro. No se puede meter con otras cosas, que es lo que comentamos hace rato. Si no, si se mete otras cosas... Puede informar a las otras autoridades, claro, como el caso del SAT,
en materia de retención, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de retención de impuesto sobre la renta, o en el caso de Seguridad Social del IMSS, por la falta de integración vamos, como observación. O hasta como que si no tiene registro patronal, oye, aquí no tiene registro patronal, sobre él. Es. Exactamente. Sí, integración de salario, avisos presentados, etcétera. Pero puede informar, no puede sancionar porque no está facultado. Digo, por ahí va a haber la defensa también. Digo, si no se hace bien, no se hace los procedimientos adecuados en una inspección de trabajo. Exactamente. Pues, licenciado Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo, tus conocimientos. Sabemos que estás ahí en las redes sociales también, ¿no? Ahí estamos dando pues todos estamos en lo mismo, sobre todo pues compartiendo, ¿no? La verdad que es un placer para todos nuestros amigos saber que lo que hacemos lo hacemos, la verdad, con mucho gusto, entusiasmo, que sí nos preparamos, sí le leemos, pero sobre todo a veces es el vivir estas experiencias o esto que estamos platicando, el vivirlo allá afuera, ¿no? Exactamente, tenerlo, sobre todo porque lo vivimos y de ahí compartimos la experiencia fundamentada y motivada como pide el mismo 16 constitucional, ¿no? Ya para que podamos explicársela a la gente como tal, con mucho gusto. Perfecto, pues te reitero las gracias, amigos, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Recuerden que el próximo lunes tenemos por ahí también una charla de gala, ¿no? Va a estar con nosotros el licenciado Rubén Santillán. Y bueno, pues para que vayan preparando sus preguntas, es la miscelánea laboral. Vamos a hablar del teletrabajo, ¿sí? Desde su punto de vista del licenciado. Vamos a hablar de esta tabla de enfermedades que ya también viene la reforma a la Ley de Trabajo, artículos 513 y 514. Y pues vamos a hablar también un poquito de las normas oficiales mexicanas. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes.